duda, pregunta, me la pueden decir el día de hoy. No sé si alguien de ustedes tenga dudas, preguntas con respecto a lo que hemos visto. Pero tengo una pregunta de la práctica, maestra, porque, Ah, sí, dígame. bueno, estaba volviendo a ver la clase y ya ve que era, la primera parte era pues el LM35, luego el amplificador, Ujú. y luego dijo que había puesto unos transistores para proteger, porque consumía mucha corriente los motores. Sí, pusimos así, mire, un NPN y un PNP, ¿verdad? Es más o menos, es la conexión así es. Y los transistores son complementarios. Aquí vamos a poner un NPN, aquí un PNP. Maestra, ¿por qué ponemos un NPN y por qué un PNP? Bueno, yo aquí le estoy poniendo un voltaje de 12 volts aproximadamente, que es el que casi todos los motorcitos de corriente directa llevan ese voltaje para que pueda a trabajar adecuadamente. El NPN, para el NPN yo le dejé como tip 31, tip 41, perdón, tip 41, tip 121, y para el PNP puede ser tip 32, tip 42, tip 122. Si le va a poner un tip 31, entonces, de preferencia que el PNP sea tip 32 para que de verdad sea complementario. ¿A qué me refiero con complementario? Que tenga las mismas características de voltaje, de corriente, de temperatura, de operación, este, el punto, las betas para que sean iguales. Entonces, esa es la razón. Recordemos que el NPN y el PNP es porque el motor va a girar tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, uno lo vamos a utilizar efectivamente para voltaje positivo y otro lo vamos a utilizar para voltaje negativo. Es por eso que estamos utilizando las dos configuraciones, porque la idea es que el motor gire para ambos lados. Esa Ok, es. Max. No, sí, 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 eso sí lo entiendo, pues, pero mi pregunta es que, bueno, en el video había dicho que se ponían los transistores y el OPA en la segunda parte, para proteger a los componentes porque los motores jalan mucha corriente. Entonces mi pregunta es o sea, ¿cómo es que se protegen? O sea, ¿qué función hace el OPAMP o los transistores para proteger? Ah, en este caso, tanto los transistores como el amplificador operacional, en la configuración que está aquí, que le estoy encerrando, se llama una configuración complementaria de corriente constante. Entonces, como actúan en este caso los transistores es como una fuente de corriente. Entonces, esta fuente de corriente lo que hace es proporcionarle la cantidad de corriente necesaria al motor para que el motor pueda funcionar bien y no jale corriente de otros elementos. Es por eso que le puse esta configuración. Igualmente, con la configuración que yo le dejé del amplificador operacional, también trabaja como un seguidor de voltaje. Recordemos que la configuración en seguidor de voltaje, una de sus principales características es que, ojo, deja pasar todo, pero no deja que se regrese. Entonces, nos sirve como un, mm, una interfase, creo que es la palabra correcta, nos va a funcionar como una interfase en la cual permite que toda la corriente fluya de salida, pero ojo, no deja que se regrese, no deja regresar. Entonces, ¿ambas configuraciones nos sirven? Sí, ambas configuraciones nos sirven. Esa es la razón por la cual le puse en una parte los transistores, en otra parte el amplificador. Si yo, así es. Nada más que a diferencia del diodo es que este tipo de elementos es un poco más completo. Entonces, es un poquito más completo y es por eso que les estoy poniendo esas configuraciones.
No sé si tengan más dudas, preguntas hasta aquí, ¿no? ¿Los demás O- componentes se ven afectados por el calor? O sea, por ah, ejemplo, si le metemos así, si dejamos muy juntos los componentes a la hora de calentar. sí. Sí, sí, sí. De hecho, de preferencia el LM35, sóldele unos cables largos y o aíslelo de la parte de la electrónica, porque efectivamente, pues el calor es factor en toda la electrónica. Entonces, sí es conveniente que o lo pongan aparte o le solden unos cables, pero que lo trabajen como de forma un poco independiente a lo que es la parte de la electrónica que vamos a llevar. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces vamos a trabajar con transductores de desplazamiento. Transductores de desplazamiento y con los transductores de desplazamiento vamos a tener lo que son medidas de grandes distancias y en las medidas de grandes distancias vamos a tener varios elementos que a lo mejor ustedes ya los han escuchado por lo menos hablar. Y uno es, inciso A, el radar. Inciso B, vamos a estar trabajando con el ultrasonido. Entonces nosotros vamos a tener esos dos elementos. Vamos a tener esos dos elementos para medir grandes distancias. Uno es el radar, el otro es el ultrasonido. Ambos se utilizan dentro de lo que es la parte de las comunicaciones. En el caso del radar, pues bueno, más o menos quiero pensar que todos más o menos saben lo que es un radar. ¿Alguien de ustedes me quisiera decir lo que es un radar? ¿O la idea que tienen de Es, un radar? es un dispositivo que envía ondas, ¿no? Y, o sea, chocan con las cosas y rebotan y los mide como si fuera como un murciélago, pero electrónico. Es un sonar, lo denuncia es una ecolocalización que tienen. Y los radares utilizan las ondas como manda espera una respuesta y dependiendo de lo que sería el tiempo de respuesta que hubo, la distancia que hay entre un objeto y otro. Y también qué tanto regresa. Ujú. ¿Alguien más? Pues yo creo que también había escuchado bueno, lo que había dicho, ¿no? Lo de que dependiendo de la cantidad, la magnitud de la onda que regrese, puedes determinar también las medidas del objeto, ¿no? La magnitud del objeto. Algo así. Ajá. O Y el algo tiempo, así. y el tiempo de que tardan en regresar, pues es la distancia. Con una fórmula calculas a qué distancia se encuentra el objeto. Muy bien. Sí, yo creo que más o menos todos tenemos la idea. Eh, Recordemos que el radar es un sistema de ondas electromagnéticas que lo vamos a utilizar para medir distancias, altitudes, direcciones, velocidades, objetos, que en este caso, pues los más utilizados es en la industria de la aeronáutica y en la industria marina, aunque también lo utilizan para algunos vehículos motorizados para estarlos sensando en todo momento donde, donde se encuentran nuestros vehículos, que es un poquito también como lo que utiliza el low jack para tener el control de lo que son los vehículos. Entonces, ya yéndonos ya un poquito más a lo que
a nosotros, a lo que a nosotros nos toca, vamos a empezar a definir lo que es un radar. Entonces vamos a ponernos, el radar más o menos empieza a funcionar, de hecho es un invento de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido una de las grandes contribuciones de la guerra, lo que es un radar, y lo empiezan a utilizar pues precisamente para poder saber y detectar dónde están las aeronaves y dónde están los enemigos. Entonces, eh, pues bueno, fue un elemento que ayudó bastante para lo que es pues para definir incluso lo que fueron los grandes ganadores y los grandes perdedores dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a comenzar con definir lo que es un radar y vamos a decir que radar es un acrónimo que se llama radio, detector, entonces en inglés es Radio Detection and Write y para nosotros en español es onda de radio. Bueno, ya ve que a veces nosotros hacemos este, algunas traducciones medias extrañas. Ondas de radio para medir la distancia que existe. Para medir la distancia que existe entre el mismo y el objeto de interés. Ahí está. Ya es como ya más bien más que traducción, es una definición, ya una definición. Eh, está compuesto por un transmisor. Mande, dígame. De radiaciones electromagnéticas. Ahorita vamos para allá. Primero déjeme hacer toda la introducción y ya ahorita vamos a ver como lo específico, ya el funcionamiento muy puntual. Pero primero vamos a platicar de qué está compuesto. Está compuesto de un transmisor de radiaciones electromagnéticas. Ah, y a lo mejor aquí va a venir la respuesta a lo que me está preguntando. Radiaciones electromagnéticas generadas por un oscilador. A impulsos. ¿Qué entienden por impulsos? Que cada cierto tiempo se emite una nueva onda, o bueno, eso me suena. Es Ujú, oscilar, ¿no? ujú. Impulso. Un impulso, Pues, un por impulso. ejemplo, en uno de estos, bueno, para los robots o sensores, se dice como una pequeña bocina y que la, avienta un impulso de la onda y ya, pues lo que la otra recibe, que es la que rebota y recibe lo que llegó. Así es. Entonces déjame ponerle que estas radiaciones, y fíjense que siempre estamos hablando de radiaciones, entonces siempre que estamos hablando de radiaciones, ojo, este,
son dañinas, ¿eh? Pues que eso depende, bueno, es que se supone que son ondas de radio, ¿no? Pues las ondas de radio son las que se usan en las comunicaciones y pues Sí, esas. pues acuérdate que de todas maneras, casi todo lo que son ondas, pues de todas maneras pues sí, por ahí nos dañan. Además era el siglo pasado, maestra. Anteriormente se recetaba hasta con la radiación se recetaba como medicina porque curaba según eso. Ujú. Pero Pues no solo afecta después a un cierto rango. Pues sí, lo mismo dicen con los celulares y mire, también andamos todos bien estresados, bien enfermos de dolor de cabeza, todo eso por las altas frecuencias que se manejan. Entonces recordemos, si hay antenas, hay ondas. Si hay ondas, pues bueno, son algo con lo cual nosotros vamos a estar trabajando. Entonces vamos a decir que estas radiaciones son emitidas directamente por una antena y un receptor. Ojo, amplifica los ecos, amplifica los ecos que recibe del objeto cuya distancia se desea medir. Y ya dependiendo de de cómo la antena esté proyectada, también es la distancia y el alcance que tienen. Mm, ¿Quiénes operan antenas de radar? Pues lo operan pues los aeropuertos, lo operan la marina, bueno, todo lo que son las centrales marítimas, ya sean que puede ser en tierra o en mar, tienen repetidoras y tienen un cierto alcance. Ese cierto alcance en cuanto al radar, ajá, bancos pesqueros, esos ciertos alcances que tienen vienen derivados de la capacidad y la capacidad y la potencia que en este caso esté diseñada por el oscilador. No todos son de la misma capacidad, no todos son de la misma capacidad. Entonces depende de el tipo de radar que usted tenga, pues es la capacidad de alcance que usted tenga para la detección de objetos. Eh, está normado, sí, regularmente tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora sí que llámese por mar o por aire o por tierra, está normado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y si usted quiere utilizar un radar, entonces sí hay que solicitar como un tipo permiso para que usted lo pueda estar utilizando. ¿Por qué? Porque hay que justificar para qué lo va a utilizar. Si lo va a utilizar como sistemas de búsqueda, si lo va a utilizar como rastreo, si lo va a utilizar, ¿para qué lo va a utilizar? Regularmente los carros o todo eso, como ya traen ese sistema incluido, bueno, pues uno no se la va a pasar ahí justificando, pero sí, si usted en un momento determinado quisiera un radar para X situación, entonces sí tenemos que dar aviso de por qué vamos a estar utilizando un radar. Entonces, más o menos para poderles dar una idea de este tipo de elementos. ¿Cómo, ay Luis Eduardo, ahí sí en las cuestiones legislativas del país, ahí sí yo creo que le voy a quedar un poco mal. No sé exactamente a partir
de exactamente cuánto, pero sí, sí, la renta es cara porque el permiso es caro, porque pues no todos los días una persona llega y dice, oiga, pues fíjese que yo voy a utilizar un radar para, no sé, X situación. Entonces, pues hay que ver qué tipo de empresa tiene, si la empresa está establecida. Regularmente se utilizan para sistemas de rastreo. Entonces, si usted quiere abrir una empresa en las cuales usted vaya a utilizar un sistema de rastreo, entonces, sí hay que darlo de alta, hay que, hay que hacer las cosas como legales, porque de lo contrario se puede malinterpretar. En el caso de Ali, que vamos a hacer un pequeño radar, pues no creo que tengamos problemas, no creo que vayamos a tener ese tipo de problemas porque no se va a hacer uno de mucho alcance. Entonces, poquito, chiquito. Entonces, ahí es cuando sí tendríamos que estar revisando lo que son los alcances. Em, Por cierto, mañana los que les toca proyecto les voy a pedir que se conecten porque un equipo no se me conectó la semana pasada. Bien. ¿Cómo se puede calcular la distancia? Entonces, ¿cómo calcular la distancia? Entonces, la distancia la vamos a calcular con una formulita que ahorita la vamos a poner, diferencial del tiempo entre dos, donde C, perdón, donde C es la velocidad de propagación de la onda vamos a tener que ser la velocidad de propagación de las ondas y el diferencial del tiempo. El diferencial del tiempo es precisamente el tiempo transcurrido. Oh, sí, perdón. Me dicen cuando estén listos, ¿ok? Entonces dijimos que el diferencial del tiempo es el tiempo transcurrido desde que la onda es emitida hasta que se recibe. Y a lo mejor ahorita que alguien me preguntaba, oiga maestra, y más o menos como ya sea por aire, eh, realmente toda esta información vamos a utilizar o nuestro medio principal es el aire. Y a lo mejor con esta fórmula viene a responder la pregunta que hace ratito me hacían. Me dice, bueno, ¿y cuál es cómo es el principio de funcionamiento? Ok, resumiendo, principio de funcionamiento. Ok, principio de funcionamiento, oscilador, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a utilizar un oscilador, regularmente vamos a tener un circuito RLC o LC en el cual vamos a generar ondas. ¿Qué tipo de ondas vamos a generar? Ondas electromagnéticas. ¿Qué se necesita? Necesitamos tanto una, una vez que ya tenemos el oscilador, necesitamos tener una antena. Y el receptor lo que va a tener es un amplificador de ecos. ¿Para qué?
para poder, para poder detectar qué distancia se desea medir. Lógicamente, que conforme vaya variando el voltaje de amplificación, entonces es las distancias en las cuales él puede, se puede determinar. Les voy a poner a lo mejor, les voy a lo mejor con un, eh, dibujillo, a lo mejor lo podemos hacer más, más sencillo. Ok, entonces haga de cuenta que, ay, disculpen, el dibujo no es mi fuerte. Parece más bien una nave voladora, pero no, ¿eh? Se supone que este es el satélite. Aquí vamos a tener un satélite. Y aquí vamos a tener una antena. El pivote de la antena. Entonces, mire, esto es una antena. Este es un satélite. Y de aquí a aquí vamos a tener la distancia. Esta es la distancia. Y de aquí sale el pulso, rebota. Este es el pulso. No, nada más es para ejemplificar. Este es el pulsito. Entonces el pulso rebota. Este es el pulso que le vamos a llamar eco. Y pues bueno, estas son mis formas de onda. Es nada más para ejemplificar. Entonces, en base a esto que les acabo de poner, esto sí es necesario que lo anoten, vamos a poner que el dispositivo ojo, transmite un pulso de microondas mediante una antena.
¿Ya terminaron, muchachos? Ok. Bien. Creo que ya casi se acabó mi tiempo de clase, ¿verdad? ¿Qué día vuelvo a tener clase con ustedes? A ver, déjenme checar. Bueno, El mañana. miércoles. Todos los Bueno, días nos toca, maestra. sí, sí, no, pero de sistemas de medición. El miércoles, el jueves y el viernes. Ah, muy bien. Entonces mañana veo a los de proyecto, ¿sale? A los que tengo por ahí pendiente. Y el miércoles a los de proyecto, a todos los demás. Ya mañana les comunico si el miércoles ya nos presentamos directamente a la escuela por la situación de proyecto, ¿sale? Muy bien. Oiga, maestra, de Ok, veras, les maestra. mandaron un comunicado en el CETI, en la página de Facebook, de que a partir del miércoles iban a liberar como el horario de cuando volvíamos, ¿no? ¿Cómo está eso? Sí, yo creo que el día de mañana, yo creo que el día de mañana ya van a estar listos, ¿eh? De hecho, nos está diciendo mi jefe que él ahorita está trabajando en eso y que en un ratito más ya nos llega la propuesta de cómo lo vamos a trabajar. Mm, ¿Cómo que no se vacunen? Sí, vacúnense. Claro que sí, los que se puedan vacunar, vacúnense. Y por ejemplo, maestra, Eso no es si de se rock, claro. nos, ay, Sí, dígame. si se nos cruza la vacuna con la clase, Sí, con no, las pues clases. nomás avísenme, maestra, sabe que tenemos la vacuna con las clases y se les va a justificar todo, ¿eh? No, es ¿Y bien cuando hay importante. examen, maestra? Cuando hay examen, ¿qué tiene? Es que ya ve que dijo que en esta semana íbamos a tener examen. Le digo, ya que usted nos hace examen como por semana. Entonces, pues varios, creo que la próxima semana vamos a ir a la vacuna. A mí, por ejemplo, me toca lunes, Nomás la me próxima avisan, semana. nomás me avisan. Ah, No, ok. eso no es problema. Sí, no, yo no tengo O no hacemos ningún examen, maestro, también es una solución. yo no tengo inconveniente. Entonces sí, no, vamos a ver de todas maneras, si en caso de que a usted le toque la vacuna ese día, pues muy simple, me avisa, maestra, sabe que yo tal día tengo mi vacuna y si por alguna razón yo aplico examen ese día, pues no se preocupe, luego me lo hace. No, eso no hay problema, ¿eh? Y yo la verdad, sí estoy a favor de que nos vacunemos todos para tratar de parar todo esto. Pues maestra, solamente me Ah, quedé con la bueno. duda del TOEFL, entonces eso se aplicaría cuando nos graduemos de octavo, en octavo, cuando salgamos de... En octavo les dan un tiempo y creo que les abren las plataformas. Chulada. Se, se les abren unas plataformas y ya ustedes hacen su examen. Para que sí lo preparen, de verdad, sí prepárense. Porque luego nos hacen el examen. Una vez creo que no se los cobran, pero ya después sí se los cobran, ¿eh? Ni modo, armar un curso de inglés. En FAST. ¿En dónde? Pues en FAST les digo rapidito. Pues ustedes tienen varios compañeros que se hablan bien el inglés. Se pueden auxiliar con ellos. Pues como que digamos la gramática, como que no es el fuerte de uno. Y eso es lo que más te evalúan, ¿no? Ajá, pues bueno, creo que todavía estamos a tiempo para que ustedes vayan más o menos tanteándoles, ¿sale? De TOEFL a Canadá, Rafa. Ok, No, sí me jóvenes, interesa. pues cuídense mucho y nos estamos viendo el día de mañana. Tengo 2 equipos de proyecto el día de mañana, pero uno no se ha presentado.